Si hablas con alguien en español y te dice que estás en la luna o que no tiene pelos en la lengua, no te está hablando de astrología ni de estética. ¿Está bien? En español utilizamos modismos todo el tiempo, frases que no se entienden palabra por palabra, pero todos sabemos lo que significan y es parte de nuestra cultura. Hoy te voy a enseñar todo lo que está detrás de estos modismos, qué es lo que de verdad significan. Y si sabes cómo funcionan correctamente, vas a llevar tu español a otro nivel. Hola a todos y todas. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a nuestro canal de Burbuja del Español. Yo soy la profe Mili. Y hoy vamos a hablar de un tema que me encanta. Y me refiero a los modismos o algunas expresiones idiomáticas en español. ¿Ya sabes qué es un modismo o una expresión idiomática? Estas son frases que tienen un significado muy diferente a lo literal. Y lo loco es que todo el mundo lo entiende, menos las personas que están iniciando en el aprendizaje de español. Pero no te preocupes, una vez que los aprendas, tu español sonará más fluido, más natural y obviamente más conectado con la cultura. Y una buena forma de recordarlos y entenderlos es saber de dónde vienen. Así que si quieres aprender todo sobre los modismos en español, quédate hasta el final de este video. Y si estás listo, pues empecemos. Entonces, volvamos a definir lo que es un modismo. Un modismo o idiom en inglés, por ejemplo, es una frase hecha. Una frase hecha que no se puede traducir palabra por palabra, tiene un significado figurado, expresa emociones, actitudes o situaciones y es parte del habla cotidiana. Vamos a hacer una comparación con el idioma inglés, ya que también es un idioma muy hablado. Por ejemplo, en inglés existe la frase It's raining cats and dogs, que significa están lloviendo perros y gatos, pero literalmente no están lloviendo animales. Significa que está lloviendo muy fuerte. Otra frase es break a leg, que la utilizan para dar ánimos. No significa que realmente estas personas quieran que te rompas una pierna. Y en español sucede exactamente lo mismo. Aprender modismos es como aprender el alma del idioma. Pero todos los modismos que existen los utilizamos en el día a día. Sería un poco extraño ir por la vida hablando siempre con modismos. Se utilizan en algunas ocasiones específicas y también hay ciertos modismos que se utilizan quizás un poco más. Al principio del video utilicé la expresión estar en la luna. Existe otra similar que es estar en las nubes. Esto significa estar distraído o no prestar atención. Tu cabeza está en el espacio. Por ejemplo, Juan, ¿estás en la luna? Te acabo de hacer una pregunta y no me respondes. Este es un modismo común entre madres y quizás profesores. ¿Puedes contarme en qué situación la utilizarías tú? Ahora pasemos al siguiente modismo, que es no tener pelos en la lengua. Es obvio que nadie tiene pelos en la lengua, así que, ¿qué significa esto? No tener pelos en la lengua significa poder hablar sin filtros, decir realmente lo que piensas sin miedo al qué dirán. La idea detrás es que si tu lengua tuviera pelos, se enredaría y no podrías hablar bien. Por ejemplo, ella te va a decir las cosas de manera directa, sin censura. No tiene pelos en la lengua. Para este modismo tienes que tener un poco de cuidado en qué contexto lo utilizas. Puede ser algo positivo, el que te expreses libremente, pero también podría tener un lado negativo, como ser un poco rudo al momento de hablar. La siguiente es una de mis favoritas y es meter la pata. Sabemos que la pata vendría a ser la pierna de los animales. El significado de este modismo es
cometer un error. Obviamente, sin querer. La idea detrás es lo mismo, un animal que pisa o que mete la pata donde no debe. Por ejemplo, metí la pata, le dije mamá a la profesora. ¿Te ha pasado? Esta se utiliza mucho en situaciones sociales un poco incómodas. Otra expresión o modismo que me causa mucha gracia es tener la sartén por el mango. El mango, en este caso, no es una fruta, sino es la parte de donde sostienes o agarras la sartén. Y el significado de este modismo es tener el control de una situación. La idea es que cuando cocinas y agarras la sartén por el mango, pues no te quemas. Eso significa que dominas el arte de la cocina. Por ejemplo, en esa relación, ella es la que tiene la sartén por el mango. Quiere decir que la persona tiene el control de esta relación. Y un modismo más que también es muy gracioso y divertido es estar como una cabra. ¿Qué te imaginas al escuchar esto? Esto significa estar un poco loco, pero no te preocupes, es con cariño, con amor. ¿Y por qué una cabra? Pues la cabra es símbolo de descontrol para algunas culturas. ¿Has visto actuar a una cabra alguna vez? Siempre está corriendo y saltando por todos lados. Nadie la puede controlar. He mencionado que esto se puede decir con cariño o amor, pero todo depende del tono en que lo digas. Ojito. Y hasta ahora hemos visto todos estos modismos o expresiones idiomáticas. Pero antes de continuar, quiero recomendarte visitar nuestro canal de YouTube. Aquí podrás encontrar muchos más videos sobre la gramática del español, la cultura hispanohablante o también algunos datos interesantes o vocabulario como este. Te recomiendo activar la campanita para ser el primero en ver un video nuevo y así seguir practicando tu español con nosotros. ¿Qué esperas? Cuando termines de ver este video, estás cordialmente invitado a ver los otros. Ahora sí, continuemos. Entonces, después de ver todos estos modismos, que obviamente hay muchos más, vamos a ver por qué es importante aprenderlos. ¿Solo para ampliar tu vocabulario? Tenemos algunas otras razones. Cuando hablamos el español que aprendemos en los libros o en las clases, es un español bastante correcto y usualmente formal, pero quizás no es el español tan real que puedes escuchar en las calles. Los modismos le dan a tu español autenticidad, también le dan emoción, le dan fluidez. Y algo muy importante, al menos para mí, es el sentido del humor. Así que esto, en conjunto, te va a ayudar a conectar mucho mejor con los hablantes nativos. Y además podrás entender mucho mejor canciones, memes, algunas series y también conversaciones reales. Ahora, ¿qué está mal al momento de utilizar los modismos? ¿Cuál es el error más común? Algo muy frecuente en los estudiantes es intentar traducir los modismos a su propio idioma. Ya vimos el ejemplo del inglés. Otra frase común en este idioma es, por ejemplo, I am under the weather, que se utiliza para decir cuando estás resfriado. Una traducción literal sería estoy bajo el clima. En español no tiene nada de sentido. Aquí somos un poco más literales, podemos decir estoy resfriado, me siento mal, o quizás alguna expresión diferente como estoy hecho polvo, que es similar a estoy destruido. Así que tranquilo, no es necesario que te aprendas listas de modismos o expresiones. Poco a poco irás adquiriendo algunos y agregándolos a tu vocabulario. Entonces, mi consejo como profe para que empieces a utilizarnos correctamente son 1. Escucha cómo los utilizan los nativos, no solo en conversaciones, también en el internet, en videos, en TikToks, en diferentes partes donde se hable un español más cotidiano. 2. Anota la frase completa.
no palabras por palabras. Sueltas podrían perder un poco del sentido. 3. Utiliza al menos un nuevo modismo o expresión idiomática por semana. Puedes repetirlos en tus propias frases. Ponlos en práctica o también puedes escribir en qué situaciones las usarías. Y 4. Pregúntate a ti mismo antes de decirlo. ¿Cuándo diría esta frase en la vida real, en mi día a día? Así que lo más importante es no forzarte a utilizarlos. Úsalos cuando sientes que encajan dentro de lo que estás diciendo. Y hasta aquí hemos visto todo sobre los modismos. Pero como siempre, quiero saber qué piensas tú. ¿Conocías ya algunos de todos estos modismos que te mostré en este video? ¿Hay algunos de estos modismos que son parecidos o similares en tu idioma? También te reto a escribir una frase tuya utilizando algunos de estos modismos. Ya saben, puedes dejar todos los comentarios en las cajitas de abajo. Ya saben que los leemos todo y siempre con mucho respeto a nuestra hermosa comunidad de estudiantes de español. Ahora que ya sabes la verdad sobre los modismos en español, no te vas a quedar en la luna cuando los vuelvas a escuchar. Ya sabes que si este video te ha gustado, puedes dejarnos un me gusta. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. También te invito a visitar todas nuestras redes sociales. Aquí subimos contenido a diario y también muchos ejercicios para seguir practicando. Pero si no sabes cuál es tu nivel exacto de español, no te preocupes, tenemos una prueba totalmente gratuita para ti en nuestra página web burbujadelespañol.com. Aquí también puedes encontrar artículos en español y clases online con nuestros profesores. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Adiós.